Buenos días compañeros y docentes, mi nombre es Angie Lorena Sierra Gaitán, pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Unisan Gil, sede Chiquinquirá. Este video es para hablarles sobre el plagio y me tomé de apoyo un libro que se llama Creen tus ideas de la Universidad Sergio Arboleda. Para empezar les voy a hablar sobre qué es el plagio. El plagio es un grave problema para nuestra sociedad, ya que cada vez aumenta, especialmente en la educación. Por esta razón es importante hacer algunas reflexiones sobre este tema y tener en cuenta las consecuencias que trae esta disciplina, ya sean jurídicas o algún delito. La definición jurídica sobre el plagio es un delito que consiste en publicar como propia o obras ajenas o fragmento de ellas. Bueno, esto lo dice Painchaut en el 2008. También es definido como un delito que comete la persona que en todo o en parte edita o vende, reproduce por cualquier medio o instrumento. Es decir, cuando yo compro una obra y la revendo. Esto es de Goldschmidt en el 2009. Otras definiciones sobre el plagio es cuando se toman prestadas palabras o ideas de otros y no se reconoce expresamente como debe hacerse tal hecho. Es el acto de presentar como suyo el trabajo total o parcial sin ser autor o autora. Hay plagio cuando un modelo y se reproduce exactamente. O sea, hay plagio incluso cuando se copia el estilo de un escrito. Parafrasear sin alejarse del texto original también es plagio. Hacer un trabajo o presentar un examen reproduciendo indebidamente un libro o el de un compañero. Podemos encontrar como sinónimos de plagio: copiar, imitar, reproducir, calcar, duplicar, imitar, seguir, apropiarse. Esos son algunos de los sinónimos de plagio. Algunos de ejemplos de plagio es que se le pague a otra persona para que escriba el trabajo y hacerse pasar como propio. También no se le da el crédito a la persona o el autor en cuya idea se basa la información. Un ejemplo es, por ejemplo, en este texto que yo me estoy basando de la Universidad Sergio Arboleda, no aclarar que es propio de ellos. Eso sería un tipo de plagio. Un ejemplo es que un estudiante copie un anteproyecto o algo y no tenga la autorización de la universidad o del autor propio del libro. Diferencia entre plagio y fraude. Plagiar comprende dos clases de delito. En primer lugar, usar ideas, información o expresiones de otra persona sin darle el debido reconocimiento. Esto constituye robo de propiedad intelectual. Hacer pasar las ideas de información o expresión de otra persona como si fueran propias para obtener buenas calificaciones u otras ventajas, esto constituye al fraude. Esto lo dice Givaldi en el 2003. Hay un interrogante que nos podemos hacer sobre por qué se plagia. El estudiante lo hace porque siente miedo e inseguridad de pensar por sí mismo, por desconocimiento del tema o simplemente por pereza. Por temor a no hacer un buen trabajo, porque no cuenta con un tiempo suficiente, porque no tiene habilidades para investigar o citar, porque parafrasea sin tomar distancia en el texto original, es decir, copia de manera casi textual y en muchas ocasiones por ignorancia. De otra parte, los profesores en algunos casos son responsables de sus estudiantes cuando cometen el plagio. ¿Por qué? Porque ellos no explican de manera precisa el tipo de trabajo que esperan o no orientan al estudiante de dónde puede sacar dichos documentos para guiarse. Otro interrogante es por qué el plagio se considera un delito. Entonces, el plagio se considera como un delito porque constituye el más grave atentado del derecho del autor,
pues en esencia significa desconocer la paternidad del autor y consiste en la relación que lo une con otra, sustituyéndole a todo el conocimiento e ignorándole toda adaptación creativa. Esto lo dice Laroche en 1994 en la página 175. El delito de plagio atenta contra los derechos fundamentales que dinaminan de la creación de una obra, lesiona de los derechos morales del autor sobre su creación de tiempo y perjudica también los derechos de la explotación. El delito de plagio atenta contra el interés público y en sus diversas facetas a medida en el que otra plagia por ser original. Engaña al consumidor, con las suplantaciones se pierde el vínculo que existe entre el verdadero autor y el fruto de su espíritu creador. ¿Qué es un derecho de autor? Un derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas, desde el momento en que su creación y por el tiempo determinado. Este es un reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, se considera como una cualidad inseparable de la persona y que se puede ser desconocida por nadie. Asimismo, las leyes del derecho de autor protegen a los derechos morales y patrimoniales. ¿Qué normas regulan los derechos de autor en Colombia? Bueno, por ejemplo, son el Código Civil en el artículo 675, el Código General del Proceso, la Constitución Política de Colombia en el artículo 61, la Ley 23 en el 1982, bueno, y así muchas más. Las consecuencias legales por el plagio, por ejemplo, lo dice en el artículo 224, la Ley 2382, y en este, por ejemplo, nos habla de las medidas cautelares, embargo y secuestro preventivo. Hay otra también como en el artículo 271 en el Código Penal, en el 48, pero en el Código Penal que nos habla de 4 a 8 años de prisión y de multa, de 26 a 1000 salarios mínimos vigentes. Uno de los mecanismos para evitar el plagio es el proceso de la redacción, es ayudar a los escritores a contextualizar la contribución del documento, citando las fuentes en las que se ha influido para la elaboración del mismo, y por tal motivo también es importante diferenciar de una forma de citar las fuentes en el texto y cómo describirlos en la lista de referencias. Muchas gracias por la atención, compañeros y docente.